Muy bien, estudiantes, comenzamos con la clase número 8 de la materia Estructuras de madera y metálicas. El día de hoy, 22 de marzo, continuamos con nuestro avance. Hemos visto de una manera un poquito resumida, si se quiere, bien rápida, la parte de viento, de manera conceptual, de los parámetros de cálculo. Les voy a pasar un tutorialcito en video que tengo grabado, de un ejercicio completito, para que vean la aplicación de todo lo que les acabo de explicar. Obviamente también vamos a hacer un proyectito conmigo para que se aplique todo el tema de cargas, pero tenemos que ir avanzando, porque realmente el tiempo poco nos está agobiando. Vámonos ahora rápidamente a otro tipo de carga, que es en este caso eh, la carga de nieve. En verdad la carga de nieve en nuestro medio no es tan frecuente, se da en lugares de altura. Por ejemplo, en Cochabamba hay lugares como en este caso Bolívar, como en este caso Tapacarí, o todo lo que es la subida hacia el Tunari, yendo a Misicuni, también tiene este fenómeno, ¿no? Es una carga medioambiental, una carga también variable, comparable a la carga de viento. Aquí pueden fijar ustedes cómo se presenta la carga de viento, pues de nieve, perdón. Si se fijan, no es constante. En un techo, porque ahí es donde más se va a afectar, fíjense, la carga de nieve, en teoría se supone que cae de manera uniforme, sin embargo también se ve combinada con el viento. Es decir, que solamente la nieve, es muy raro que se presente, también viene con un poco de viento. Y ese viento hace que el acomodo de las partículas de la nieve no sea uniforme. Aquí pueden ver, el espesor es mucho más grande que en este sector, entonces uno tiene que pensar justamente en esto, en este tema de la variabilidad, ¿verdad? Eso es. Aquí, a ojo nomás, si nos ponemos un poquito a escribir, tenemos una carga de nivel bastante importante. O sea, no es poca cosa. Por lo menos aquí tenemos cerca de 1 metro de profundidad. Entonces, no es para nada despreciable el peso de toda esta altura, aproximadamente es 1 metro, ¿no? Aquí es un poquito menos, aquí podemos decir que es aproximadamente medio metro, pero las condiciones son variables y uno tiene que hacer un análisis de acuerdo a una norma, ¿verdad? Eso es. Entonces veremos cargas de niveles y rápidamente luego entraremos a lo que es carga de granizo para posteriormente ya ir en detalle a ver el tema de combinaciones de carga. Esa es la tarea de hoy. Muy bien, en el tema de la nieve tenemos que pensar, igual rápidamente les voy a explicar. Hay algunos puntos críticos a considerar. Primeramente, como decíamos, la nieve se ve afectada por el viento, ¿no? Por el viento, bueno, primeramente, acción y efecto crítico de la nieve. Vamos a revisar el peso de la nieve. ¿Cuánto pesará la nieve? Depende mucho del peso específico, ¿verdad? El agua pesa 1000 kilos por metro cúbico, pero la nieve no pesa tanto, es menos densa. Eso es que tenemos que estudiar. Hay nieve que es densa y hay nieve más ligera. También va a influir acá seguramente el grado de compactación o el tiempo en el cual pase desde la nevada, ¿verdad? Tiene que ver eso. Luego, al entrar a las cargas de diseño de nieve, diremos que lo que nos interesa usualmente a nosotros para un diseño es lo referido a una cubierta, ¿no? De una edificación cualquiera, efectivamente, es lo que nos interesa. Entonces, como vimos en el ejemplo que les mostraba, tendremos una suerte de carga de este tipo que se va a presentar. Puede ser de manera uniforme, de manera no uniforme. Yo voy a suponer ahorita uniforme, solo para fines de explicar. Pero se supone que para calcular esta carga referida a una pendiente, es decir, a un ángulo θ, yo lo que debería hacer primeramente es calcular la carga en el terreno, como aquí indica, la carga en el terreno. O sea, yo puedo medir sin mucho error, y eso se lo hace de manera también estadística, en el terreno, cuánto es lo que cae de nieve. Entonces, en este caso, la idea sería medir este espesor que es histórico, en función a la zona, en función a datos de precipitaciones con periodos de retorno, como el viento, ¿no? De 50 años, 100 años y demás. Y con este espesor, aunado con lo que es la densidad de la nieve, tener una carga en el piso, en el terreno. Y posteriormente, hacer una suerte de equivalencia para la carga de techo, en función del ángulo θ. Es de mucho criterio saber que el ángulo θ debe ser grande, es decir, tener una gran pendiente para hacer que la nieve tiende a escurrir, tiende a caer. Techos muy planos no conviene, ¿no? Y en países nórdicos, que donde tienen bastante tema de nieve,
preferentemente el valor del ángulo θ es muy alto, ¿no? Más de 45 grados inclusive. Entonces ahí, digamos, se conoce, o se tiene que tener este criterio. Muy bien. Luego tener la carga en el terreno, la carga en el techo. Luego vamos a ver el tema de la deriva. ¿Qué es deriva de nieve? Es justamente la carga que puede producirse por el tema de la nieve, que no está balanceada y como que también puede escurrirse a otra estructura. Es decir, al hacer una suerte de trabajo, aquí puede haber otra vivienda un poquito más pequeña o un techo más, si se quiere, más plano, algo así, suponer. Entonces toda esta nieve puede escurrir y puede acumularse en gran magnitud en este sector y es crítico, ¿no? La nieve que cae aquí, como también la nieve que puede escurrir de un techo que está al lado. Eso es bastante crítico y también tenemos que analizar como posible punto crítico de la cubierta. Un poco de la historia vamos a ver, las fallas estructurales de los techos en edificación, algo histórico, una planificación ante la nieve. Esto quiere decir qué se debería hacer con las estructuras antes de que venga una tormenta de nieve, de evaluación del riesgo, las acciones durante una tormenta de nieve, qué se debe hacer durante una tormenta, y posteriormente, y lo más importante, el tema de la remoción, el tema de qué hacer para sacar la nieve. No es nomás agarrar y meter un equipo y meter gente y sacar, porque vamos a ver que hay ciertas condiciones que pueden ser críticas al respecto. ¿Sí? Rápidamente lo vamos a revisar. El snow load con la letra S, cargas de nieve. Entonces, primeramente vamos a ver de una manera rápida. Esto ocurre. Si en la norma norteamericana ASCE no tenemos carga de granizo como tal. La podemos asociar ciertamente a la carga de nieve. En nuestro país es más frecuente, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en el Alto, en Sucre, tenemos este fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí hay una muestra de lo que pasa, ¿no? Esto es recurrente de manera anual, de manera bianual. 1, 2, 3 tinglados o cubiertas del techo de coliseo, tanto de acero como de madera, tienden a colapsar. Esto es algo crítico porque abajo del tinglado de la cubierta se supone que es un lugar de resguardo. Cuando hay una tormenta, una lluvia, la gente se resguarda debajo de la cubierta. Esa es su función. Sin embargo, esperar que la cubierta no funcione, no trabaje entre las cargas que se ve sometida y colapse, es muy crítico, ¿no? Y muy penoso. Que justamente el lugar de, entre comillas, seguro sea el lugar más peligroso, ¿no? Eso es. Y son toneladas de acero, no es poca cosa. Esto pasa recurrentemente. ¿Sí? Poquito ahora para la historia en Estados Unidos. Tiene ellos registrado, por ejemplo, en el año 93, una de las tormentas más grandes de nieve que ocurrió en su país. Se le llamó también la tormenta del siglo, huracán blanco. En este caso, este tormenta de nieve ha costado aproximadamente casi 11 billones de dólares en cuanto a reparaciones, reposiciones y otros. Entonces vamos a ir viendo un poquito en Estados Unidos, en toda la zona este, que está, digamos, más asociada a lo que sería la parte nórdica, ha tenido esas tormentas de nieve. Aquí tenemos un gráfico con esos valores. Con color celeste en nivel de más de 20 pulgadas, con color blanco entre 10 y 20 y color plomo entre 5 y 10. 20 pulgadas aproximadamente son casi 50 centímetros, un poquito más, ¿verdad? Entonces realmente es crítico lo que ha pasado. Muy bien. ¿Qué pasa con las cargas de nieve cuando vienen en demasía o no son consideradas o tal vez no están mantenidos sus techos para soportar esta carga? Ocurre el colapso de la estructura, es decir, del techo y tal vez consecuentemente también de los muros que soportan el techo. Aquí se puede ver un tipo tingladito cerrado. Aquí tenemos en este caso una vivienda. Aquí también una vivienda. Entonces la pregunta es, aquí por ejemplo en esta edificación que era muy antigua, ¿qué causó que un edificio colapsara parcialmente después de soportar cargas de nieve durante 120 años? O sea, no es algo, digamos, esperable, ¿no? Si un edificio trabaja muy bien, se comporta bien, y que luego de tanto tiempo colapse el techo. ¿Qué ha pasado? Uno se pregunta. Y seguramente la respuesta será pues el mantenimiento, ¿no? O el agotamiento del material. Eso vamos a ver ahorita, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de cubierta. Eso es en Quebec. Fíjense, no solo pasa en Bolivia, pasa en todo lado. Es algo que se da, ¿no? Es algo que es recurrente. Debido a muchos factores. Malos diseños, malas consideraciones de criterios técnicos, mala ejecución o falta de mantenimiento. Usualmente son las causas más importantes. Este es un caso bastante crítico que ha habido ya en el 2010. Este es un coliseo o un estadio de fútbol americano en Minnesota.
fíjense, toda la cubierta que era imponente, un estado techado, se ha venido abajo. Entonces esto ha ocurrido y todo lo que es la nieve, bueno, ha caído al campo de juego y todo el techo ya ha fallado, ha colapsado, ¿no? Si bien la cubierta no era, digamos, una cubierta muy rígida, como pueden ver ustedes, era más flexible, igual la parte sustentante no ha podido soportar ese peso adicional, ¿no? Entonces ha ocurrido el colapso, con un costo obviamente de reparación millonario, ¿no? La palabra clave de la nieve, viendo estas imágenes, es la variabilidad. Variabilidad en términos de espesor o de carga, como también no solamente de la magnitud, también de la posición y la incidencia sobre una estructura. Esa es la palabra clave en cuanto a la nieve, es variable. Primeramente, viendo el peso de la nieve, podemos entender o podemos revisar que la nieve, para poder pesar, para poder saber cuánto pesa, primeramente vemos el tema del agua. El agua pesa en unidades inglesas 62.4 libras por pie cúbico, ¿sí? O aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Su conversión. Ahora, si queremos saber cuánto pesa por una pulgada de espesor, o decir un centímetro de espesor, bueno, en este caso unidades inglesas, 5.2 libras por pie cuadrado, por pulgada de espesor. Eso es lo que pesa el agua. En cuanto a la nieve, el peso que se calcula es en función de un equivalente de agua, es decir, un porcentaje del peso del agua. Nunca puede ser más, tiene que ser menos, pero cuán menos hay que investigar. Está en función de la densidad. No en todos los lugares la nieve tiene la misma densidad. Hay nieves más ligeras, nieves más densas, más pesadas. Asimismo, la nieve, entre comillas, húmeda, la que cae en sectores que diremos es parte lluvia, parte nieve, puede ser a veces, dice, 7 veces más densa que la nieve seca. También a considerar, ¿no? O sea que va a variar mucho en función de la zona, del tipo de tormenta que se presente. No es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, vámonos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les dije a continuación, un equivalente de la nieve. En este caso tenemos nieve seca. Aquí tenemos nieve seca, nieve húmeda, hielo y agua. El agua tiene el peso más grande, ¿verdad? En porcentaje, bueno, obviamente es el 100% del porcentaje del agua, obviamente, ¿no? Si vamos a recorriendo, el hielo pesa un 92% de que el agua, la nieve húmeda un 33%, la nieve seca aproximadamente un 5%. O sea, ahí vemos la diferencia de la variabilidad en cuanto a la carga de nieve, ¿sí? También se puede calcular una gravedad específica que es relaciones en la masa de la nieve entre la masa de agua, comparativamente hablando, y una relación porcentual, ¿no? La pregunta es, ¿qué nieve debemos considerar para el cálculo? Y vamos a ver a continuación. Por si acaso, las unidades que están acá están en libras por pie cúbico. En unidades simétricas se podemos convertir también. Entonces, seguramente que para calcular o tener un peso de la nieve específico para cada zona hay que hacer una investigación, ¿verdad? O la norma nos va a proporcionar un peso específico para poder trabajar y hacer el diseño. Eso vamos a ver. Aparte de la nieve, o una consideración más que podemos pensar, la nieve puede ser muy profunda y variable, ¿no? Como aquí pueden fijarse, aquí están las cubiertas de unas viviendas y la nieve es realmente, hablamos de espesores mayores de 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? Impresionante. O tal vez la nieve viene con lluvia, viene la nevada, luego viene la lluvia, o viceversa. Y también por la época fría, la nieve que está en el techo, que tiende a descongelarse ya porque sale el sol, ya pasa la tarde, lo que va goteando se va a congelar. Se forma esta serie de estalactitas que también hacen un peso en el extremo, en el alero, ¿no?, de la cubierta. Y como vimos, el hielo pesa más que la nieve. Entonces, realmente es otra variable que tenemos que considerar en el proyecto, bueno, en el análisis. Ahora, ¿qué hace un ingeniero para diseñar un techo para soportar cargas de nieve? Viene la pregunta. Bueno, en este caso, primeramente, partimos de un diagrama de isovalores. Isovalores como las cargas de viento. Es decir, históricamente, para 50, 100 años, se ha hecho un estudio y se tienen curvas de nivel, si se quiere, parecidas a estas, donde tenemos valores específicos máximos para cargas de nieve. Obviamente con periodos de retorno específicos. Esas mapas están en las tablas, por ejemplo, de la SC 710, 716. Para Bolivia no tenemos, les voy a mostrar ahí un intento de norma, pero les voy a mostrar también a qué se refiere, ¿sí? Primeramente veamos esto.
Aquí tenemos con las curvas, aquí tenemos de manera, digamos, gráfica con colores los espesores de las cargas de nieve. ¿Sí? Un acercamiento a los isovalores está acá, fíjense, por ejemplo, una zona donde puedes tener acá unas cargas cercanas a 900, 1200, 700, 800 en cuanto al tema de la nieve y su conversión en sistema internacional 2035, 30, 30, 30, o sea, es muy variable, ¿no? Y el estudio se hace para zonas específicas, ¿no? Hay zonas en las cuales no hay nieve, ¿no? Personas donde sí se presenta la nieve. En Estados Unidos, del mapa que está aquí en continuación, se puede también obtener los valores de la nieve en cuanto sería el peso por metro cuadrado de acuerdo a condiciones de la zona. Por ejemplo, en Florida no hay nieve, se tiene cero. Y aquí en zonas, por ejemplo, la más crítica, aquí cerca de Alaska, 300 libras por pie cuadrado. Ya una carga bastante grande. Es así de variable, tal como está aquí también en el mapa, como se puede mostrar. Primeramente, entonces paso número 1 es determinar en la zona un peso por metro cuadrado, con una gráfica como la que muestra a continuación. Si eso no hay, y vamos a ver que para Bolivia no hay otra manera de hacer aproximada. ¿Sí? Les voy a mostrar y les voy a enseñar a continuación, pero primeramente vamos con el proceso. Ya con el valor de la carga por pie cuadrado por metro cuadrado, lo que uno hace es primeramente calcular el peso de una cubierta plana, o en el terreno si se quiere, y posteriormente calcular para una cubierta con pendiente. Ese es el procedimiento. Para una cubierta plana, por lo general dice, es menos la carga que en el terreno, esta carga que es en el terreno, ¿no? Y la que carga en la cubierta, si bien es plana, veamos de plana menores, ángulos menores a 10 grados, podemos entender de que según la norma nos da esta expresión para poder calcular. En este caso, este S ground es la carga en el terreno sacado de las tablas o de las gráficas. Y tiene en este caso algunos coeficientes que se multiplican para poder tomar en cuenta. Primeramente, de acuerdo a las investigaciones y lo que dice la norma, solamente el 70% de la carga del terreno pasa a lo que es el techo. Y ahí hay que multiplicarle por tres coeficientes: un coeficiente de exposición, un coeficiente térmico y un factor de importancia. Son tres coeficientes que tienen que tomar en cuenta para esta forma. Vamos a ir viendo caso a caso. Ahora, siendo que para un techo en condiciones normales sería parcialmente expuesto, normalmente calentado y de una importancia ordinaria, los tres coeficientes valen 1. Por tal motivo que quedaría que la carga en el techo es 70% de la carga en el terreno. Pero veamos cómo calculamos los coeficientes: el de exposición, térmico y el de importancia. Primeramente vamos a la exposición. En el de exposición, la norma nos dice que tenemos tres parámetros para poder calcular. En la zona, hay zonas que son, como aquí indica, sheltered o cubiertas, zonas parcialmente expuestas y zonas abiertas al viento. Son tres condiciones que pueden haber. Esto gráficamente, como podemos entender, así pues. Una zona protegida, sheltered, zona en la cual, por ejemplo, tenemos árboles, tenemos edificaciones donde el viento no va a poder afectar y no va a entrar a la edificación. Una zona parcialmente expuesta, tienes árboles, edificaciones no tan cercanas, hay un porcentaje, diríamos, que se puede admitir, y zonas totalmente abiertas, donde no tenemos obstrucción. ¿Cuál es la diferencia de los tres casos? Es que el peor escenario es cuando la zona o el edificio está en una zona cubierta. ¿Por qué? Porque el viento no va a entrar y por consecuencia no va a hacer que la nieve se deslice. Es el peor escenario. Y el más favorable, una zona totalmente abierta. Aquí pueden fijarse, el viento ha afectado y ha hecho caer esa nieve hacia abajo, ¿no? Entonces, por ese motivo hay tres tipos de coeficientes: cubierto de 1.0 a 1.20, abierto de 0.80 a 0.90 y parcialmente expuesto de 0.90 a 1. Usualmente ante una zona que no conoces muy bien, puedes considerar un valor de 1, que es un valor intermedio entre cubierto y abierto, un valor de 1. Eso es, ¿no? Entonces se dan cuenta, más bien parecería que el viento afecta más, ¿no? Pero el viento en este caso, si bien le genera carga al techo, para la nieve es coadyuvante para que podamos descargar el techo, ¿no? Entonces se dan cuenta, es algo muy criterioso. Además que en la tormenta, cuando va cayendo la nieve, el viento viene y va haciendo caer las partículas hacia el terreno, ¿no? Es algo bastante importante. El otro coeficiente es el térmico. En el térmico depende mucho del techo.
O sea, los techos no son pues elementos como el terreno, ¿no? Que son un piso digamos, de cemento, de hormigón y para de contar. No, los techos, si uno tiene que quiere hacer un estudio, va con un termómetro por encima y por debajo del techo y tiene una temperatura, en este caso, que va a hacer que a la larga la nieve que está en el techo tienda a derretirse. Entonces, son techos de invernaderos o greenhouse. En un invernadero la temperatura interna es pues digamos grande. Lo que pasa es que esta temperatura va a hacer que el hielo, la nieve, perdón, en este caso se derrita. Entonces el coeficiente térmico es menor que 1. Va a minorar la carga de nieve, 0,85. Y su opuesto son los techos tipo freezer, o techos congelador, donde no tenemos, en este caso, paso de aire en la cubierta, totalmente sellado, y la temperatura externa e interna prácticamente es la misma. Además, que en este caso puede ser en este caso una edificación, un edificio que sea, por ejemplo, un lugar donde se conserva carne, otro tipo de alimentos, y el edificio mismo tiene pues una suerte de que debe estar a temperaturas muy bajas. Y esta temperatura baja se va a transmitir al techo. Entonces es como un congelador, es como una nevera, ¿no? El edificio. Entonces ahí el factor térmico es muy grande. En vez de ayudar, perjudica y hace que la nieve se densifique. Entonces vale 1,3. Y casos intermedios, techos fríos, techos abiertos, no calentados, y otros. Son los 4 o 5 casos que tiene la norma para poder revisar. ¿Sí? Usualmente ante el desconocimiento y para un techo común y corriente, estamos en el caso otros donde vale 1 este coeficiente. Para techos fríos, de que vale 1,1, hay unos parámetros que se deben cumplir en función a la temperatura ambiente. Y para techos abiertos, por ejemplo un tinglado que es abierto, pues ahí no hay donde perderse, vale 1,20, porque la temperatura externa e interna en el techo, por arriba y por abajo, no va a ser diferente, va a ser la misma, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Ahora, factor de importancia. El factor de importancia, según la norma, varía en función del tipo de estructura. ¿Se acuerdan que vimos esto en viento? Para nieve también es así. Para nieve tenemos una categoría de baja peligrosidad para la vida humana y una categoría para esencial, que son edificaciones que no pueden fallar, como hospitales, salas de emergencia, la policía, salón de bomberos, defensa nacional, otro tipo de estructuras bastante importantes. Una categoría anterior, la 3, la sustancial para la vida humana, en este caso sectores, y aquí lo dice bien la norma, en las que tengas más de 300 personas en una zona, en un área, escuelas, cárceles incluso, plantas de tratamiento, etcétera. Hay que entraría con la categoría 3, 1,1 coeficiente, 1,2 para esencial. Una categoría ordinaria es todo lo que no sea ni 1, 3 ni 4, ¿sí? Vale 1. Y en la categoría de bajo riesgo para la vida humana, en vez de aumentar, reduce la carga de viento. Y puedes ahí considerar, por ejemplo, granjas, zonas de almacenaje de materiales, estructuras temporales, ¿no? Etcétera. Entonces son las clasificaciones y si se dan cuenta tiene bastante criterio, ¿no? Aquí también usualmente ante un poco de desconocimiento no seré muy arriesgado en colocar 0,80 obviamente, pero tampoco si no puedo calcular, si no es una escuela por ejemplo, una planta o edificaciones que tengan 300 personas o más en una zona específica, yo considero que es una categoría ordinaria y vale 1 el coeficiente. Entonces, muy criteriosa la norma, ¿no? O sea, se dan cuenta, tiene pues bastante estudio y lo que está entrada en el piso se convierte al techo por un factor y se magnifica o reduce por un factor de exposición, uno térmico y uno de importancia. Son 3 coeficientes. Los 3 son importantes. El peor caso, ¿cuál sería? Una edificación que esté cubierta, con árboles, por ejemplo, o edificios, que sea un congelador ahí en el edificio, digamos que es un edificio digamos, de departamentos, oficinas, y el último piso, que es el techo, el último nivel, es una congeladora. Y lo peor, que tengas áreas importantes, tal vez, o sustanciales, ¿no? Imagínate ese escenario. Obviamente aquí ya tienes que tomar en cuenta que jamás tú tienes que construir una edificación así de altura, tú tengas la zona, diremos, de almacenamiento de carne, otro tipo de edificio congelante en el último piso. Tienes que llevarlo al primer piso con seguridad para evitar este efecto de la parte térmica que afecta al techo, ¿no? Es coeficiente de magnificación. Entonces, con eso entendido, ya tenemos la carga en la cubierta plano, en plano. Ahora, la idea es llevar esta carga
a un techo inclinado, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver algo más, otras consideraciones de la norma. Dentro de las consideraciones, y fíjense acá que este ejemplo me parece muy interesante, que parece pues algo sacado de las películas, ¿no? Pero es de la vida real. Fíjense el espesor de esta nieve en el techo, es un techo, fíjense. Este hombre debe estar con unos 70 por lo menos. Aquí tenemos aproximadamente 2 metros. Qué increíble, ¿no? Tenemos lo que sería el drift, las cargas no balanceadas, techos con pendiente o inclinación, deslizamientos y el ice dams, que sería lo que les explicaba, ese congelamiento que hay cuando se descongela la nieve y genera aquí como unas estalactitas, ¿no? Esos son los ice dams. Son estos 5 factores más que vamos a analizar para ver cómo los tomamos en cuenta. Aquí traducido, bueno, la deriva, desbalanceo, techo inclinado, deslizamiento, acumulación de hielo, tal como les decía. Primeramente, hablando de la deriva, y esto también ocurre en un techo de una azotea, puede ser plano o con pendiente. Usualmente tenemos unas obstrucciones o salientes. Puede ser, por ejemplo, la casa de máquinas de un ascensor, una salida tal vez de un ambiente específico, etcétera. Y lamentablemente cuando viene la nieve, se acumulan acá unos sectores de nieve justo al lado de estas obstrucciones. O un parapeto tal vez que tengas acá. Un parapeto por si acaso es una zona, un sector donde acaba un techo y es de protección, ¿no? Para que no se pueda caer la gente, siempre y cuando sea de acceso al techo. O tal vez también se lo hace por fines estéticos. No quiere que se vea el techo así, digamos, con su pendiente, sino quieren poner una barrerita. Aquí voy a dibujar un parapeto. Aquí digamos en este borde. Un parapeto. La altura del parapeto usualmente hablamos de 1 metro 1,20 m, ¿no? 1,50 m, un techo, ¿no? Este es el parapeto. Muy común, muy frecuente en edificios. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente se acumula, viene la nevada y se acumula en forma de un triángulo, como está acá, triángulo. Aquí también y aquí también. Entonces, estas zonas son zonas críticas porque están sobrecargadas por estar justamente al lado de una obstrucción. Ese es el gran peligro que hay. Son zonas críticas, como que dice, zonas peligrosas, ¿sí? Y esto ocurre, o sea, eso se ha medido, se ha investigado y la nieve se acumula de esa manera. Va a caer por este borde y se va cayendo, acumulando poco a poco, formando un triángulo. Zonas más críticas, más pesadas. Se ha medido en zonas, por ejemplo, acá tenemos un techo normal, en una casa normal que tiene un techo más bajo que otro. Fíjense cómo se ha acumulado acá, en ese desnivel. Este triángulo que está acá. Se ha medido en ciertos lugares una deriva, en este caso, tomando en cuenta los siguientes datos. Primeramente, tomando en cuenta que en el terreno tenías 20 PCFs, la carga de nieve en el terreno. Voy a colocar aquí P sub G, ¿ya? 20 PCFs, no es mucho, 20 libras por pie cuadrado. En el techo, con los coeficientes que les he mostrado, ¿sí? Aquí voy a colocar P en el techo, decíamos 0.7, la carga en el terreno por el factor de importancia, por el factor de térmico y por el factor de cubierta, 15, ha bajado 5, perfecto. Pero en estos sectores donde hay acumulación, donde hay cambios de pendiente, por ejemplo, y hay esta suerte de triángulos, se ha medido aquí y se tiene, dice, en algunos casos 130 PSF, o sea que ha aumentado prácticamente un 100%, ¿no? La carga que hay en el techo, de cálculo. Es realmente crítico. Esas zonas críticas, el techo tiene que soportar, ¿no? Si es de hormigón, si es de acero, en madera, tiene que soportar esta carga tan significativa, ¿no? Tiene que hacerlo. Aquí está. Ahora, fíjense acá es un techo de una nave industrial, que aquí dentro hay una industria, una fábrica. Fíjense, tiene ciertamente una forma, ¿no? El triángulo que se forma, una forma. Y se ha medido aproximadamente la pendiente de esta forma que se dan los techos, es de 1 a 4. Es la que podemos asumir para un cálculo, una pendiente de 1 a 4, tomando en cuenta lo que les acabo de explicar. Esta deriva la podemos tomar como 1 a 4 y cargar la nieve. Obviamente partiremos de un espesor de techo y acabaremos aquí en la cúspide con una pendiente 1 a 4. Ahora, ¿por qué se produce la deriva? Decíamos por estos salientes o cambios de pendiente. Bueno, aquí tenemos cambios de elevación del techo o en techos escalonados, los parapetos.
muros pantallón mecánicos, tragaluces, equipos de azotea, tal como las mencionaba, o el ascensor, ¿no? Caja de máquinas. Eso pasa, es común. Entonces, para tomar en cuenta una carga de deriva, recomendación pendiente 1.4. Ya saben. Ahora, vamos a la carga no balanceada. ¿A qué nos referimos con carga no balanceada? Creo que la manera más específicamente clara para explicar esto es lo que está aquí en esta casita. O sea, aquí en esta casita, un techo bastante pronunciado, una pendiente mayor al 100%. Si se fijan, este ángulo tita es igual que este ángulo tita. O sea, ni para que digan que es distinto. Totalmente simétrico, ¿verdad? La distancia entre la cresta, tanto a la izquierda como a la derecha, es la misma. L y también L. Entonces, ¿qué pasa? Viene el viento y ocurre lo que está aquí. Tenemos una diferencia significativa, que tenemos un espesor, si se quiere, así, H, aquí otro espesor, distinto, H1, donde H1 es mayor que H. Esto ocurre. Carga desbalanceada o no balanceada. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Será que es más crítico considerar todo uniforme o con una carga desbalanceada? ¿Cómo será la figura, no? ¿Cómo creen ustedes? Pues habría sido más crítico a veces una carga desbalanceada. Puede que sea más crítico que cargar todo el techo junto. O sea, yo puedo considerar en un caso, en un techo, todo uniforme, ¿verdad? Así todo uniforme. Digamos que voy a tomar cargas proyectadas en horizontal, todo uniforme. Este va a ser el estado de carga 1 para la nieve. Estado de carga 2 para la nieve. Así que voy a tomar en cuenta ahora. Puede ser una carga mayor y una carga más pequeñita. Estado de carga 2 y 3 le voy a colocar. ¿Por qué 3? Porque puede ser así de derecha de izquierda a derecha y al revés de derecha a izquierda, ¿verdad? 2 y 3. Y también en algunos casos, chicos, pasa esto, que por la geometría de la vivienda, por el viento, solamente una parte esté cargada, es decir, solamente un extremo nomás, como acá. De esto. Y aquí nada. Es estado de carga de nieve 4 y 5. ¿Por qué 4 y 5? Porque se puede dar también al revés, aquí a la derecha y no a la izquierda. Entonces, esto a veces les digo, es más crítico que el estado 1. Y hay que investigar. O sea, parecería que fuese más crítico esto, ¿verdad? Pero para la armadura, para la cercha de techo, por ejemplo, hay que analizar. Puede que no sea más crítico todo cargado de canto a punta. Puede que no. Entonces, tenemos que investigar. De algo bastante importante. Entonces, aquí abajo también podemos ver en este esquema de la norma. Tenemos este ancho W que se le llama, el ancho del techo de la cumbrera hacia el borde, y esta altura de nieve solo acumulada en un sectorcito. Eso también lo vamos a ver con la norma, cómo nos da este valor de la carga desbalanceada, con qué parámetros podemos trabajar, no se preocupe. Ahora veamos para techos inclinados. La carga libre que hemos encontrado es para techos planos, no olvidamos de esto, con esta ecuación para techos planos. Ahora, para techos inclinados, ¿en qué afecta o cómo varía esta ecuación? Seguramente que la ecuación o el valor reduce. Techos con más pendiente van a tender a escurrir la nieve, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces, si la pendiente del techo está entre 30 y 70 grados, ¿sí? O 7 a 12 y 32 a 12, porque se maneja el término de 12 por el término de un pie, ¿no? 12 pulgadas, por eso es en Estados Unidos. Pero hablemos de los grados. Los factores pueden ir variando. Para 30 grados el valor de 1, 70 grados el valor de 0. ¿Ya? Entonces, para un techo con pendiente, es este factor C sub S por la carga por un techo plano que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo saber para un techo, póngase, de 44.3 grados? ¿Cómo saber? Tenemos aquí unas grafiquitas para poder sacar. Tenemos tres grafiquitas. Tenemos el ángulo del techo, aquí está en la parte horizontal en los tres casos, y aquí en la vertical el parámetro C sub S. Entonces, simplemente centrar y vamos a volver a esta parte. Es entrar nomás con nuestra digamos, gráfica. Digamos que aquí va a entrar con unos 40 grados.
ahí, y tengo dos posibilidades. Uno puede ser por acá y otro por acá. Entonces, dos valores distintos de el coeficiente C sub S, que aquí puede ser es 1, el caso más crítico, y acá en esta línea punteada donde ha chocado, hablamos de aproximadamente 0.65. Aquí 0.65. Obviamente nos convendría tener 0.65, porque con esto reducimos, ¿no?, la carga de la nieve. Ahí está. Entonces, ambas gráficas, mientras más grande sea el ángulo, va a reducir la carga, el valor de C sub S. Techos planos, entre comillas, hasta 30 grados, según esta norma, tenemos el valor prácticamente de 1, el mismo valor que la carga de un techo plano. Ahora, hay dos gráficas, ¿no? Una con línea punteado y una con línea grueso, ¿sí? Ahora, ¿cuál utilizar en cada caso? En función del tipo de techo, no solamente decimos la pendiente, y eso se ha investigado, no solamente la pendiente, que va a hacer que un techo haga deslizar la nieve más que otro. O sea, yo le puedo meter más pendiente, casi como una iglesia, para esperar que la nieve pueda escurrir, ¿verdad? Pero no solamente es eso, también el material, el tipo de material del techo. Si es una calamina, por ejemplo, es más deslizante que otro material, digamos como una teja o otro material que tenga más rugosidad. Entonces, depende mucho de esa definición. Se llama un techo deslizante o slippery surface, techo deslizante o resbaladizo. Entonces, ambas gráficas tienen esa explicación. Vamos a ir viendo aquí con un zoom. El valor con color negro, la línea negra llena, son todo tipo de superficies, y la línea punteada dice superficie no obstruida y deslizable o resbaladiza. Este tipo de techos los define la norma. El tipo de material los define en una explicación. Además, nos habla acá de que este techo, para que sea deslizable, tiene que ser ventilado, sin obstrucciones y con ciertas consideraciones en cuanto a lo que sería la temperatura, ¿sí? Y la temperatura interna de la estructura. Eso es para acá, es para lo que se llama un techo caliente. Un techo caliente se refiere a un techo que tenga abajo un invernadero o tenga una calefacción por dentro. Y la calefacción se mide en esas unidades que están aquí abajo. En la norma te explica cómo tienes que medir, ¿ya? No es tan frecuente tener un techo con calefacción. Lo más común es un techo, digamos, frío, normal, y tener una superficie deslizable. Ahí está, aquí, la línea punteada. Y en el caso tercero, tener el mismo techo frío, pero con una superficie, en este caso, un poco distinta que la referida al techo de la izquierda. En el caso de la izquierda y de la derecha, aquí pues van a fijar aquí unos coeficientes de 1.1, 1.1 y 1.2. Estos coeficientes son los coeficientes térmicos. Aquí, tal vez esto se ve tan clarito. Esto es un coeficiente térmico de 1.2. Se refiere a edificaciones muy frías. Un coeficiente de 1.1 y un techo calentado con calefacción de 1. Estos coeficientes térmicos, ¿dónde están definidos? Están aquí. Me han revisado con ustedes este fenómeno térmico en un techo, desde un invernadero hasta un freezer. Entonces, lo más común en la gráfica que les he mostrado, todo tipo de estructuras, un techo frío y un techo no calentado abierto, 1.0, 1.1 y 1.2. De ahí vienen las tres gráficas que están acá, de ahí vienen para poder calcular. Usualmente estaremos con un techo normal, que podría ser el primer techo o el segundo. Yo trabajo usualmente con el segundo, con este que es de 1.1, porque aquí habla de techos calientes, y usualmente calefacción con estas condiciones que están acá, si lo van a leer la norma, no se logra tener, es algo que no es muy frecuente. Entonces, un techo con calefacción o con coeficiente térmico 1.1, como les mostraba, rayamos y vamos a ver. Si el techo es deslizable y sin obstrucciones, sin parapetos, por ejemplo, sin canaletas o tipo de elementos que obstruye el paso de la nieve, que es la caída de la nieve, en esos casos 0.65. Si no se cumple esto, bueno, arriba y con 1 directamente vale 1 el factor. Así es. Entonces, para cada caso tenemos ya la explicación más en detalle para saber qué es una superficie deslizante y cuál no es. Está en la norma.
específicamente, ¿no? ¿Qué tipo de materiales? Por ejemplo, la calamina se considera. Eso es. Entonces, ya está. En función del tipo de pendiente y el tipo de techo, tú calculas este factorcito de reducción. O, en este caso, su valor crítico, decíamos, es 1. Es 1. Es igual con techo plano. Listo. Una vez teniendo este criterio, ahora vamos a lo que son los deslizamientos. Ya hemos visto deriva, carga no balanceada, pendiente. Ahora vámonos a los deslizamientos. ¿Por qué se dan los deslizamientos? Porque, por ejemplo, puede haber un techo a diferente altura, a diferente cota. En este caso, el techo de mayor puede ser que la nieve escurra y se acumule en el techo inferior. Entonces, estas zonas que están acá son zonas críticas, donde van a estar con más carga en algún momento. Por ese motivo es muy importante también tomar en cuenta esa posibilidad, ¿no? La nieve es inestable, es un material que con el viento, depende mucho de la densidad, puede caer, ¿no? Entonces se puede acumular. Los techos bajos posiblemente soportan la nieve de la deriva más posible, la nieve deslizada del otro techo. Hay un factor de impacto de caída de nieve que vamos también a ver a continuación, pero eso hay que entender. O sea, realmente la armadura o el sistema de techo del techo bajo comparado con el alto tiene que ser mucho más reforzado por este criterio, ¿no? Que la nieve puede caer y acumular todo el peso en ese techo. Ahora, en función de este tipo de construcción con diferentes techos, bueno, no es tan frecuente hacer esto, ¿no? Pero puede haber en una vivienda, por ejemplo. No hay muchos casos en los cuales la falla tiene que ser reportada por un tema de deslizamiento. Probablemente esos pocos casos se deben a la baja pérdida de dinero o que no es muy caro en este caso reparar este techo y a medida que ocurren en viviendas. En edificios no es muy frecuente, pero sí en casas, viviendas unifamiliares donde hay ese tipo de arquitectura con varias alturas, ¿no? Usualmente en Estados Unidos esos techos más bajitos son las famosas cocheras. Entonces cocheras, si fallarían, tendrían que ser reparadas, pero obviamente con este criterio tenemos que reforzar más el techo bajo que un techo alto. Es muy claro. En el caso de granizo, tiene que ser similar, ¿verdad? Tiene que ser similar. Hay que pensar en esto. Muy bien. Este fenómeno del deslizamiento o sledding está acá. Fíjense. Aquí tenemos un centro comercial. Ahí tenemos dos techos. Uno superior y aquí tenemos uno más pequeñito que está por afuera. Aquí no hay nieve ya prácticamente. Y todo se ha acumulado a la parte baja. En el techo más bajo. Entonces ahí pueden ver claramente lo que pasa. Ahora vamos a ver lo que sería los ice dams o las acumulaciones de hielo en los bordes de los aleros de los techos. Como les decía, se descongela la nieve, se convierte en agua y al escurrir y tratar de caer, ya por la temperatura pasada lo que es la tarde-noche, pues se congela, ¿no? Y queda así, quedan como unas estalactitas y que hacen más peso o carga en el borde del techo. Eso es. Esta acumulación de hielo, ¿sí? Se dan los aleros. Se tiene un bajo aislamiento del frío, el techo es frío y obviamente el alero no tiene por abajo, digamos, no es cerrado. Por abajo también va a tener temperatura fría, por esos motivos que suele congelar. Ahí está. La temperatura externa tiene que estar por debajo del congelamiento para que ocurra este fenómeno, ¿no? Como les digo, se puede dar esto en la noche, ¿no? O sea, en el día descongela y en la noche ya baja la temperatura y pasa esto. Ahora, todas esas consideraciones que acabamos de mostrar deben considerarse en el diseño de un techo, ¿verdad? Como también el mantenimiento. Ahora, ¿por qué fallan los techos o edificaciones ante caídas de nieve? Miren las preguntas. Puede ser uno por sobrecarga, o sea, cargas más grandes de las esperadas. Yo puedo diseñar mi techo para una carga, diríamos, en el terreno de 20 PCFs y parece que en un momento llega a ser 40 o 50. Obviamente puede fallar, es algo, digamos, que puede ocurrir. Una mala construcción, o sea, que tienes buenos planos, buen diseño, pero la construcción es deficiente. Malas conexiones, malos apoyos, material inadecuado, etc. Falta de mantenimiento, deficiente o nulo. Hay gente que cree que las estructuras son eternas y no toca nada, ¿no? Entonces el techo mismo, sobre todo si es de madera, con el tiempo tiende a entrar termitas, a deformarse y colapsa. Hay que tener mantenimiento. Y por último, lo que menos debería pasar es el diseño inadecuado, ¿no? Esto no debería pasar nunca, pero también puede ocurrir. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Donde tenemos aquí una grúa y con unas personas y está yendo a evaluar qué es lo que pasa con el techo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos unas vigas de acero, ¿sí? No son de madera, estas son de madera, que seguro que estaban tiempo así. No ha sido pues algo que ha sido, digamos, de la noche para la mañana. Han estado cargados buen cacho, totalmente deformados, sin mantenimiento. Bueno, ocurre esto, pues, ocurre el colapso. Hay que darles mantenimiento, soporte. Hay que tratar también de descargar el techo lo más antes posible y evaluar el material, cómo está. Y si está ya medio muy fallado, hay que hacer las reparaciones correspondientes, ¿verdad? El mantenimiento, la falta de mantenimiento se debe, por ejemplo, a mal estado de la madera, si es un techo de madera, ese acero corroído, un mal drenaje en el techo. Este fenómeno del ponding les voy a explicar la clase de mañana, como vemos cargas de lluvia. Este ponding se llama, en español su traducción es encharcamiento, encharcamiento, y algo así puede darse en este caso. ¿Qué es el encharcamiento o el ponding? Si el techo es muy flexible, se deforma, ¿verdad? Entonces aquí voy a explicar un grafiquito. Si el techo es muy flexible, entonces pasa esto. Aquí tenemos un techo, ¿no? Sobre todo se da esto en techos planos. Eso es donde aquí tenemos más problema. Con poca pendiente. Con baja pendiente. Entonces, suponer un techo plano de este tipo. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Viene la carga de nieve, granizo o lluvia. Va cayendo, ¿sí? Y se va acumulando. Se va acumulando. En primera camadita, en segunda camadita, ¿verdad? Y se va acumulando. Si el techo está, digamos, no muy bien diseñado, tal vez sí muy bien para resistencia, pero no para de estado de servicio, es decir, para las deformaciones, puede ser que el techo tienda a deformarse en una mayor o menor medida. Ese fenómeno del panding o encharcamiento es un fenómeno bastante crítico, porque a medida que cae la nieve, granizo o lluvia, sigue cayendo, él produce más carga en el techo. Si hay más carga en el techo, aumenta la deformación. Y si aumenta la deformación, tenemos más área. Aquí ponemos la deformación 1, la deformación 2. Aumenta el área que se puede acumular más material, o sea, más nieve, más granizo, más lluvia. Y sigue, es un efecto cíclico, o hasta que pare de llover seguramente, ¿no? Y si no para de llover o granizar o nevar, sigue aumentando hasta que llega un punto, obviamente, que el material se rinde, ¿verdad? Y falla, colapsa. ¿Se dan cuenta? No parecería algo muy cierto, ¿no? Pero por el fenómeno natural de una granizada, una lluvia, una nevada, ocurre esto, se acumula el material. Si el techo es muy flexible, se deforma, sigue cayendo lluvia, nieve, granizo, se acumula, sigue deformándose. Entonces es un círculo que tenemos más peso, más deformación. Entonces esto va a llevar seguramente hasta el colapso. Es muy seguro que pase esto. Y eso se lo ve más específicamente en el tema de la lluvia. Muy frecuente también está en lluvia. La carga de lluvia, digamos que no es demasiado extenso en la norma. Lo que nos aconseja la norma es el tema de los drenajes, ¿verdad? Drenajes. Usualmente los drenajes en los techos se los construye, pero están mal mantenidos. Es decir, nadie entra al techo a hacer mantenimiento. Se obstruyen con hojas, tierra, suciedad. Y a la hora de la verdad, en la lluvia extraordinaria, no funciona. Al estar tapados, bueno, ocurre el fenómeno del ponding. Esto en techos planos, en techos con mucha pendiente, no ocurre esto. Escurre nomás, escurre. ¿Se dan cuenta? Un fenómeno que se puede dar. Muy bien. Vamos a ir viendo a continuación otros ejemplos. Aquí tenemos otro techo. Esto es por mal mantenimiento, inadecuado mantenimiento, lo han dejado así. Y aquí adelante he puesto ya lo que dice la norma. Es una copia textual de lo que dice la norma, pero digamos que todo esto ya lo he explicado, hasta acá diremos como especificación. Aquí está el fenómeno del ponding. Fíjense, aquí hay acumulación de nieve o de agua, fíjense, hecho como una piscina. En realidad, el techo se ha deformado y se ha acumulado más material.
más volumen de agua o de nieve o de granizo. Y eso es lo que ocurre. Eso pasa en techos planos, como que les acabo de mostrar. Entonces, para evitar este tema del pounding, de la falla, en el etapa de diseño, hay que hacer bien el diseño de los miembros. O sea, colocarles mucha inercia seguramente, buen tamaño de las secciones de madera o de acero, un buen detallado, es decir, unos planos muy bien hechos y como también muy buenas conexiones que soporten también las deformaciones y todos los estados de cargas que se ha propuesto. O sea, usar un buen diseño es esto, ¿no? Básicamente. Y obviamente las cargas tienen que estar muy bien determinadas. No puedes vos no tomar en cuenta este fenómeno de un techo plano, o no tomar en cuenta la nieve en un lugar donde hay nieve, o no tomar en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, granizo en un lugar donde puede haber granizo. Hay memorias de cálculo, chicos, que algunos colegas entregan. Tiene pues en un techo viento, carga viva, carga muerta, y no hay granizo. ¿Y qué pasó? ¿Se le olvidó? Él ha tomado en cuenta ese criterio, esa hipótesis de carga no la tomó en cuenta. O sea, y él ha pensado que el granizo tal vez no sea crítico, pero vamos a ver que es demasiado crítico el granizo y suele equipararse a la carga de nieve. Cargas superiores a los 100, 120, 150 kilos por metro cuadrado de un techo, imagínense. Y olvidarse de esta carga es pues un error de diseño que vaya a conllevar a selección de miembros pequeños, malas conexiones y por tanto falla, colapso. Esto es lo más común, no solamente en Bolivia, también a nivel mundial. Lo más común, errores en estimación de cargas. Y es lo que nunca tenemos que hacer, jamás tenemos que hacer esto. O que hoy es un programa avanzado, como el RAM, como el SAP, no importa. Si tú lo alimentas de malas cargas, te va a dar pues diseños inadecuados, ¿verdad? Eso es. Aquí tenemos otros casos, fíjense, aquí tenemos un tingladito, lo mismo. Aquí en esta investigación han revisado que el diseño del techo no era inadecuado, no estaba bien hecho. Ahora, ¿qué hacer durante una tormenta de nieve? ¿Qué se debe hacer? Primeramente, sería interesante determinar el peso actual de la nieve, o sea, equivalente en agua, para la zona en cuestión que les acabo de explicar. Asimismo, evaluar la posibilidad de que tenga lluvia y nieve de manera simultánea. Esto con un estudio meteorológico, ¿no? Que tú puedes recabar de la autoridad local. Asimismo, ya con la nevada, comenzar a remover la nieve. O sea, no dejar que esté en el techo un buen tiempo, sino bajarla. Ahora, si la nieve está muy por encima de los límites aceptables, es decir, para que el trabajo puede ser hecho de una manera segura, hay que tener mucho cuidado, porque te puedes subir al techo con personas y puede colapsar, pues, ¿no? O sea, y es algo más peligroso. Habría que optar por maquinaria también ahí. 4. Dentro de la estructura hay que monitorear la aparición de signos de alteración en la construcción, fisuras, deformaciones excesivas, daño en los revoques, por ejemplo, en los vidrios. Eso da a entender de que algo está pasando en el techo y podría fallar. Eso es. Asimismo, algunos ruidos o crujidos extraños en la estructura, que las puertas y ventanas no se abran, o sea, porque el peso está ejerciendo en el marco de la puerta o ventana, no tiende a abrirse. Algunas grietas, deflexiones, goteras en el techo y acumulación de aguas en lugares sin drenaje. Eso hay que revisar, ¿no? Como mantenimiento, digamos. Fíjense, aquí tenemos un colapso parcial y el sistema, por ejemplo, de evacuación de aguas totalmente fallado, ¿no? Aquí también está tipo chimenea, ¿no? Este murito, fíjense cómo se ha deformado totalmente. Aquí tenemos que abandonar la estructura, pues signos de que ya va a colapsar esto y hay que tratar de bajar la nivel del techo. Aquí está, tenemos aquí un signo muy grande, ¿no? De una falla de una cubierta de madera. Fíjense cómo ha fallado la cuerda inferior. Se ha destruido prácticamente, ¿no? Por la carga excesiva que hay en el techo. Hay edificaciones que tienen esto, chicos, aunque no crean, y que siguen en pie. Y nadie entra al techo a hacer una inspección. Nadie. Lo dejan así nomás. Hasta que falla y colapsa. Ahora, ¿qué hacer para retirar la nieve en un techo? No es agarrar, entrar y sacar, ¿no? Lo primero, fundamental, retirar las derivas, es decir, las acumulaciones triangulares que les había explicado, son puntos críticos. 2. Retirar del centro del vano, o sea, comenzar en los tramos y sacarle primeramente del centro. ¿Por qué del centro? Porque es la zona más crítica en un techo, porque va a producir mayor momento, mayor esfuerzo y mayores deformaciones. O sea, lo más lógico es empezar por el medio, usualmente, ¿no?
Hay que retirar de manera uniforme ambos lados del techo. O sea, no es agarrar que yo empiece y retire, digamos, del medio, vaya yéndome hacia arriba o hacia abajo. Porque ¿qué voy a producir? Una carga desbalanceada. Entonces tengo que empezar del 1, luego salto al 2, luego al 3, luego al 4, luego al 5, luego al 6. O sea, lo más simétrico posible. Aunque no crean, esa simetría es la clave para que no colapse un techo. Y obviamente, y lo más lógico, ¿no? No añadir a otra área del techo de la azotea la carga de otro sector. Esto parece que es chistoso, pero van a ver acá. Les voy a mostrar. Fíjense. Aquí, en el techo que está aquí mostrado, que es un techo bastante grande, primeramente se está sacando lo que sería este drift, ¿no? Te debería empezar por acá, pero aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Es que aquí la persona con su equipo empezó a sacar la nieve del sector más bajo y no comenzó del sector alto. Es muy peligroso. Debería comenzar desde el tema de la deriva hacia la derecha. Debería ser así. Fíjense, este amigo con su máquina saca nieves en un techo, sacándolo la nieve hacia afuera, pero ¿qué está haciendo? Está cargando, aquí tenemos un voladito con una azotea, una terracita, perdón. Fíjense, todo lo acumulado hacia afuera, pero está sobrecargando en la parte de este volado, ¿verdad? O sea, totalmente mal. Aquí han empezado a limpiar, no como hemos indicado, de una manera organizada, de ambos lados. No, aquí el que ha limpiado lo ha hecho todo de un lado primeramente y va a avanzar por lados. Aquí se produce una carga no balanceada. Aquí, en esta condición, el techo podría fallar. Eso no hay que hacer, hay que hacerlo por partes. Y fíjense, otro ejemplo más de lo que no se debe hacer. Una maquinaria pesada, una excavadora para un techo tan, digamos, ligero. Por el tema, diremos, de la facilidad, está bien la maquinaria seguramente, va a empezar a sacar. Y es seguro que va a golpear el techo y lo va a destruir, ¿no? No es así nomás pensar que con una maquinaria pesada muy grande lo puede atacar. Entonces esto no es pues, algo criterioso, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Aquí como un ejemplito para que podamos entender así rapidito lo que dice la norma. Quiero verla ahora, un segundito. Todavía estamos muy bien. Tanto hemos hablado de la nieve ahora, el día de hoy, pero vamos al tema del cálculo. Ya, pero todo lo que has explicado es importante para su conocimiento, para su experiencia, para lo que tengan que hacer a futuro, como también para criterios de diseño de techos, ¿no? En este caso ya nos dan un techo, nos dan una estructura, para que verifiquemos nomás. Nos dan un techo con una pendiente 12 a un medio. Muy, muy baja la pendiente, ¿no? Tenemos 130 pies de longitud. Para un poquito tener magnitud de esto, vamos a ver el MatCat. A veces hablan en pies, pero ¿cuánto será, no? En metros, vamos a revisar, pues. Ahí está. Tenemos un ancho de 130 pies. A ver, revisemos. Ahora sí. Veamos cuánto vale esto en metros. Casi 40 metros. O sea, no es pequeñito. 40 metros a la izquierda, 40 a la derecha. Realmente es grande este techo. 80 metros total, ¿no? Es grandote. Es de dos aguas con pendientes simétricas, de 12 a un medio. El ángulo lo podemos calcular, como también la pendiente. ¿Qué nos pide? Determinar la carga de nivel de diseño para esta edificación que está planteada. ¿Ya? Siendo que esta estructura es ordinaria, no calentada con un factor de importancia igual a 1. O sea, una estructura común, donde los factores de magnificación van a ser 1, seguramente. El sitio es un lugar, dice, suburbano de categoría B. En el tema de las categorías, como en el viento, les cuento, la norma de cargas de nieve jala lo que sería las rugosidades, tal como lo hemos visto en el tema de viento, tal cual lo jala después para poder analizar. Diciendo lugar suburbano con categoría B. La carga de nieve de base, o sea, en el terreno, es igual a 30 PCFs. ¿Cuánto es 30 PCFs? Vamos a poner acá. Sacaremos en kilos, a ver cuánto nos queda. En kilos, 146 kilos por metro cuadrado. Nada especial, una carga bastante importante, ¿no? Mucho mayor que la carga viva.
La cubierta no presenta obstrucción alguna al deslizamiento, o sea que no hay aquí chimeneitas, no hay nada que evite que nos genere deriva, o drift, perdón, no hay nada, listo. Aquí es el techo, totalmente simétrico. Ahora nos piden en este caso calcular la carga de diseño para modelar este techo, ¿ya? Yo de entrada me le veo la pendiente demasiado baja. Si es zona con alta carga de nieve, porque ahorita acabamos de estudiar, yo preferiría a toda la vida tener un techo que tenga más pendientes, que sea mucho más alto, ¿no? Que sea así, ahí por lo menos. Yo preferiría que sea esto. Sin embargo, ya nos dan aquí como dato, o sea, para verificar esta pendiente. 12 un medio. Listo. Entonces, ni modo, hay que verificar. ¿Ah? Ya está. Vamos adelante. Entonces, de entrada, la ecuación de cálculo de la carga de nieve en un techo plano es la que está a continuación. Aquí está, ¿verdad? Tenemos 0,7, tenemos la ecuación de PG, donde PG es este coeficiente del terreno, factor de importancia. Este CS es el coeficiente de un techo inclinado. CT es el coeficiente térmico y C el factor de exposición, ¿no? Tal vez antes de esta ecuación deberías calcular la carga en un techo plano. Y esta solamente era 0,7 por PG por CE por CT por factor de importancia, ¿verdad? Y ya para un techo inclinado simplemente es en este caso el factor CS por PP. Pero aquí directamente ya de una sola fórmula, todo en uno ya entra. Todo este uno. Es lo mismo. Vamos factor por factor. Primeramente, vámonos con el coeficiente de exposición, que nos dice acá en la pregunta. Dice que es un lugar suburbano con categoría B, un lugar ordinario. Entonces, para un lugar ordinario, el factor, en este caso de exposición, 1. El coeficiente térmico está con 1.20. Revisemos qué es lo que nos dice. ¿Dónde está? Es una estructura ordinaria no calentada, dice. Vamos a revisar. No calentada. El coeficiente térmico, aquí estamos. Este es. Un techo no calentano o abierto, 1.20. Techo frío, 1.1. Cualquier tipo de techo que no cumpla esta condición, 1. Freezer 1.30 y invernadero 85. Entonces, vamos a revisar. Techo no calentado, ¿verdad? No calentado, cuando decía la pregunta, debe ser 1.20. Efectivamente es 1.20. El factor de importancia, una edificación ordinaria, dice 1. Ahora vámonos a lo que sería el factor de la pendiente del techo. Factor de pendiente, aquí está con 1, ¿no? Vamos a revisar. El techo es 12 a un medio. 12 a un medio. Vámonos a la gráfica. Techo ordinario, no calentado. Aquí estamos. Un techo ordinario no calentado. Hablamos de esta gráfica del medio. Perdón, 1.20, aquí estamos. Esta de acá. En este caso, por el ángulo, está aquí en la parte inferior. Aquí tenemos por la pendiente. 12 un medio no lo tenemos específicamente acá, que podemos calcular el ángulo para sacar cuánto es. Vamos a sacar acá el ángulo tita, perdón, tita lo pondremos como acá el símbolo tita, aquí de tita. Como largo tangente, y aquí en el marcar me preguntaba en la anterior clase cómo hacemos con el tema de los ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si no tengo específicamente la función para poder escribir como en el Excel, no me da una ayuda, ¿no? Para ver si estoy bien o estoy mal, puedo irme acá a funciones, la parte de arriba, todas las funciones, y aquí busco trigonometría. Aquí puedo anotar trigonométrica, entro ahí, y aquí tengo todo, ¿no? Lo necesario. Al coseno, seno, arcotangente, cotangente, a coseno, ángulo. Entonces, de aquí sacamos todo lo que queramos, ¿no? Aquí el tangente, por ejemplo, no se puedo colocar, como también el arcotangente.
Este es. Y fíjense que dice aquí la leyenda, devuelve el ángulo en radianes, dice, en radianes. Entonces, vamos a encontrar la cotangente, ahí está, ¿de qué? En este caso, mi ejemplo decía 12 por 1/2, ¿verdad? 12 por 1/2, aquí está. 12 y 1/2. Entonces, la cotangente de 1/2, 0.5 entre 12. Me tiene que botar esto en radianes. Ahora voy a encontrar tita, perdón, este valor de tita. Quiero que me encuentre en grados. Entonces, esto yo voy a ponerlo acá en grados. En matemática, en unidades. Aquí también tengo en simbología por si acaso este símbolo de grados, operadores, símbolo de grados. A ver, quiero que me bote en grados. Está anotando esto. Uy. Espera un segundito. Ya, grados, ahí está. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí, vamos a ver grados. Está notando, che, qué raro. Aquí, a ver si lo convertimos en grados, cuánto nos daría. Operadores, grados. No, está mal esto. Y perdón, Sí. poniendo dec también funciona, ¿no? Sí, también el tita te cuento, pero vamos a ver aquí con dec, a ver. Tienes razón, dec, de decrease. Sí, 238 grados. 238 grados. Claro que no esté dando esto porque es lo mismo este. Lo mismo es. 238 grados. Y vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. Fijémonos. 2 grados. Estamos aquí en la gráfica 3, ¿no? Aquí tenemos 30, aquí tenemos 15. 2 grados por acá. Para 2 grados subo y tengo, obviamente, sí o sí, voy a tener nomás valor de 1. De 1, no hay de otro. O sea, no hay como que encuentre otro valor. Sea techo deslizante o no, no importa, es 1. Entonces, el peor caso, ¿no? Como les decía, yo preferiría este techo lo hubiera construido con una mayor pendiente. Pero bueno, aquí nos piden verificar nomás. Ya está. Entonces, factor igual a 1. Ya está. Y la carga en el terreno queda 30 libras por pie cuadrado, PCF, que es lo mismo. Operando nos queda 25.1. 25.1, bueno, podemos redondear a 25 PSFs. 25 PSFs nos queda de esta manera, una condición balanceada. Según estado de carga, le puedo llamar estado de carga 1, es este. La carga de canto a punta 25 PSFs, ya estaría, ¿no? ¿Cómo se puede diseñar? Pero ahora tenemos que tomar en cuenta la condición no balanceada. ¿Qué dice la norma para la condición no balanceada? Dentro de su explicación, les había mostrado este detallito. En condición no balanceada, la norma nos dice, en función del tipo de techo, te voy a decir si va a ser, en este caso, aparte del estado de carga 1, si va a ser carga total y parcial, o sea, una carga grande y pequeña, o va a ser una carga completa en un lado y nada al otro lado. Entonces, en base a las dimensiones del techo, es las dimensiones W que están aquí mostradas en esta gráfica, y el tema de la pendiente, obviamente, el ángulo. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? Y aquí ya copié la fórmula. Dice lo siguiente. Condición no balanceada, dice. Como W es mayor que 20 pies, si era menor que 20 pies, yo consideraba un techo a la izquierda, digamos, cargado y descargado. Mayor que 20 pies, ya no se puede hacer eso. Para mayor que 20 pies, como tenemos ahorita 40 pies, decíamos, perdón, 130 pies, mucho más grande, lo que se hace es una suerte de lo que está aquí dibujado. Se calcula una condición no balanceada, pero donde la parte, digamos, izquierda, donde viene el windward, donde está el viento, es una carga pequeña y una carga grande al lado derecho. Y además de la cresta hasta una distancia definida, un aumento de carga. Aquí están los 25.
Aquí están los 25 PCFs que hemos calculado con ustedes. Están los 25. Esos son los 25 PCFs, que era la carga, digamos, en el techo inclinado, ¿verdad? Ahora, si es que esta longitud es mayor que 20 pies, entonces ocurre esto. Hay que colocarle una carga menor a un lado y una carga mayorada en un espacio determinado. ¿Cómo se calcula? Aquí está. Entonces, primeramente, este valor de HD. Este HD es esta fórmula que está colocada aquí, tal cual, no hay que hacer nada. Exactamente, en W es en este caso el ancho del techo, PG es el peso en el terreno de la nieve. Aplicas esta fórmula, que está, ojo, unidades inglesas, calculas, aquí tenemos el ancho W, 130 pies, y el peso de la nieve, 30 PCFs. Calculando, te sale una altura de 3.97 pies. Esta altura es la que tenemos que incrementarle, este HD, a, en este caso, nuestra carga de nieve. Pero para esta altura, que entraría acá, esta altura de nieve, ¿cómo calculamos? Es demostrar. Esta altura lo convertimos en peso. Primeramente, antes de esto, nos pide la norma calcular el peso unitario de la nieve. Para el peso unitario de la nieve nos da la siguiente fórmula. El peso de la nieve es 0,13 el peso del terreno más 14, directamente, igual unidades inglesas. Aquí tenemos 30, que es el dato del ejercicio, y nada más eso, pura fórmula, y nos queda 17.9 libras por pie cúbico, directamente. Esto es, por si acaso, de fórmula de la norma, también es fórmula, no se van a equivocar. Sus conversiones en unidades de SI también hay en la norma, están aquí en PS, ¿sí? Ahora, con este valor de altura de la nieve y este gamma, entramos recién a esta fórmula, ¿sí? Entonces, la fórmula es HD por gamma de la nieve entre la raíz cuadrada de S. En este caso, la pendiente que tenemos en el techo, ¿cuánto es? Tenemos 1/2 a 12, o sea, la pendiente es 1/2 a 12, ¿verdad? La pendiente, que es lo mismo que decir 1 entre 24, ¿verdad? Aquí está. Entonces tenemos la pendiente de 24, 1/24. Ese va a ser el valor de S de esta fórmula. Es la pendiente. ¿1 a cuánto? Aquí 1/24. Reemplazamos HD que calculé el anterior paso, el gamma de la nieve y esta pendiente en función de el valor de S. Calculamos y nos queda 14.5 PSF o libras por pie cuadrado. Este valor de libras por pie cuadrado, ¿dónde va a entrar? Aquí está, esta altura es sobrecarga. Aquí está 14.5 libras por pie cuadrado. Ese es el incremento, si se quiere, de la cúspide hacia la derecha. Es lo que entra. Ahora, ¿cuánto entraría? ¿A qué distancia? Le voy a llamar aquí X de la cúspide hacia la derecha se extiende esta carga. ¿Cómo se calcula? Con otra fórmula que está aquí, con esta. Igual de la norma, 8 HD raíz de S entre 3. 8 HD era 327, la raíz de 24 entre 3. Nos queda 51.8. Aquí medimos 51.8 desde la cresta hacia la derecha. Ahí quedaría el tema de el valor de X. Entonces, recapitulando, tenemos primeramente el valor uniforme. Es el estado de carga número 1. Estado número 1. Para techos que no son muy anchos, el estado que viene sería el estado con un lado cargado y un lado no cargado, y viceversa. Con un techo es grande, en este caso como aquí indica, mayor a 20 pies. Entonces, ¿qué se hace? A la izquierda le estamos colocando el 30% de la carga de 25. Eso es de norma, 0,3 por PS, 7.5, ahí está, 7.5. Ahora este recrecimiento lo hemos calculado en función simplemente de fórmulas de la norma, que me piden el ancho del techo y el peso del terreno, nivel terreno. Nada más, calculamos los parámetros, las fórmulas para encontrar esta altura y la distancia. Nada más. Este sería como el estado de viento 2. A su vez, nos falta el estado de viento 3, que simplemente por la simetría del techo, porque esto es igual que esto, si variara, ahí haríamos dos cálculos, como es lo mismo, esta gráfica tiene que volcarse, invertirse al revés, ¿no? Aquí 7.5 y aquí al revés. Si aquí en el techo tenemos estado de carga 2, 3 y estado de carga 1 para la nieve. ¿Se dan cuenta? Obviamente esto es pues, hay que hacerlo más con ejercicio, pero esto es el cálculo
de la carga de nieve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este calculito? Ya, muy bien. Espero que esté entonces claro. Obviamente esto les voy a pasar para que lo revisen. Hay que ver la norma, obviamente las gráficas, todo lo que hemos sacado. Va haciendo, ¿no? Haciendo. Y estudiando, obviamente, ¿no? Eso es. Aquí un calculito de un ejercicio. Igual con datos para un techito. Pero aquí el techo es mucho más chiquitito. No tiene pues 130 pies. Tiene apenas 31 pies. Igual simétrico. Y la pendiente es 12 a 4 o 4 a 12. Igual se puede encontrar, ¿no? El ejercicio. Una practiquita es, ¿no? Eso aquí también otra practiquita similar, ¿no? Hay que ir haciendo los ejercicios para poder entender. No es difícil. Aquí es de la norma. Estoy copiando básicamente lo que dice la norma. Hay que tener el tema de la lluvia. Pero antes de irme a la lluvia, indicarles, eso vamos a ver mañana, que carga de nieve como tal, y al explicar cómo se hace, en Bolivia no tenemos más que copiar de la norma americana. Lo que nos falta es básicamente lo más importante. No tenemos estos diagramas con isovalores o mapas de isovalores para la carga de nieve, ¿verdad? No tenemos y tendríamos que tener para poder hacer un buen diseño, un buen cálculo. No tenemos esto. Hay algunas investigaciones que quieren apoyar, les voy a mostrar. Denme un segundito, les voy a mostrar. Vamos a ver por acá. Les voy a mostrar en un segundito. ¿Dónde estamos? Ya. Ya. Voy a volver a compartir. Lo siguiente. ¿Qué hay en Bolivia? Bueno, hay esta investigación. La base teórica no la conozco, pero lo único que tenemos en Bolivia para poder hacer, ¿no? Es una guía hecha por un ingeniero, investigador. Esta guía está dada para lo que serían cargas de nieve, granizo, hielo, viento sobre cubiertas. El tema del viento, yo lo he visto que esta normal no está muy bueno. Mejor ir nomás con la SC y con la norma boliviana que les he pasado. O sea, ahí está. Pero es de esto, puede servirnos como referencia. Por lo menos para los mapas de isovalores, ¿verdad? Y granizo, sin duda alguna, para sacar un criterio. ¿Ya? En el tema de este reglamentito, o guía, perdón, lo ha hecho una persona nomás que es un colega de, creo que de Chuquisaca, o de La Paz, perdón. Entonces, él indica de que debido a que le ha motivado el tema del granizo en Chuquisaca o en La Paz, el tema del viento en Santa Cruz y Tarija, y por tal motivo, como ha habido colapsos y problemas estructurales, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Y él dice que en su investigación ha encontrado una subvaloración de cargas de granizo, ¿sí? Entonces, no se calcula bien en Bolivia. Por ese motivo es que él ha propuesto esto, ¿no? Y para irnos en detalle, porque esto los otros lo van a leer, voy a irme un mapita. Y aquí está el mapita. Él le llama la carga de nieve de base, una zonificación. Hay zona sin zona y zona 3. Fíjense, todo el oriente boliviano obviamente no tiene zona de nieve. Está con 0 kilos por metro cuadrado. Pero en la parte de Cochabamba, parte está con color verde y parte con color celeste. En la zona de lo que es el altiplano, zona amarilla. Y aquí, según su estudio, aunque las bases teóricas no las conozco, ya no da cargas. De 30 para la zona con color verde, 90 para la intermedia y 190 para la zona 3. En este caso, Cochabamba, está aquí el puntito negro, entraríamos para la carga de 90 kilos por metro cuadrado, que no es una carga pequeña. Pero ahí está, planteada, base teórica no la desconozco. Seguramente que el estudio lo he hecho con datos hasta 50 años más, tal vez que me podía encontrar. Y obviamente, si bien no vimos, yo por lo menos no he visto en mi vida una nevada en Cochabamba, puede ser, y pregunten a sus abuelos, que han visto alguna vez en Cochabamba una nevada. Y es posible, por ese motivo que aquí la he puesto incluido Cochabamba
con la carga de 90 kilos por metro cuadrado. Este valor es como el valor que veíamos de la norma de nieve, perdón, ASCE, como la carga en el terreno. Este es lo que le llama el QN, no le llama PG, QN. Listo. Entonces, con esta base podemos hacer todo lo que les he explicado con el tema de la nieve. Todo lo podemos hacer tal cual, ¿verdad? Eso es. Ahora queda el tema un poco suelto, el tema del granizo. ¿Qué hacer con el granizo? Bueno, les voy a explicar. En granizo solo hay propuestas, ¿no? Por ejemplo, acá este ingeniero da una propuesta. Aquí en resumen les voy a mostrar. El granizo, como aquí se puede ver, es una carga real que ocurre y pasa frecuentemente en todo Bolivia, bueno, con excepción del oriente. ¿Sí? Esta carga de granizo es imprevista, ocurre en un momento y puede ser de mayor o menor magnitud. Son bolas de nieve o de hielo congelado que se ubican en un sector, se acumulan y luego con la temperatura se derriten, ¿verdad? Pero en ese instante pueden generar este tipo de sobrecargas y este tipo de colapsos. Ven acá, es un colegio. Entonces, hay algunas propuestas a nivel Bolivia, ¿ya? Una del ingeniero Zambrana, que es de Chuquisaca. Base científica no tiene. No tiene. Lo que sí tiene es un estudio. Ha encontrado este grafiquito ya de normas antiguas. Yo por la particular no encontré estas normas, son muy antiguas, del 58, del 70, el 67. Por lo menos normas modernas que toman en cuenta el granizo, no he encontrado. Pero ustedes también pueden buscar. El granizo en inglés es hail, por si acaso, hailstorm. Entonces él propone para Bolivia una gráfica parecida, solamente con una gráfica con la que está con color verde. Él propone, ¿ya? Propone. Aquí tenemos el ángulo del techo, alfa, y tenemos un factor CS. Ese factor es el factor del granizo, CS, ¿ya? Que no es como si se darán cuenta el mismo CS que teníamos para el tema de la nieve. Es el factor de la nieve en cuanto al tema de la pendiente, ¿se acuerdan? Mientras tengas más pendiente, la nieve era casi cero, ¿verdad? Aquí tienen lo mismo. 60 grados es el límite. Más de 60 grados el techo dice que no tiene granizo, no hay carga. Y para ángulos pequeños se sobrecarga, ¿verdad? Esta verga con color verde que le ha sacado, detalle no tengo de su justificación, aquí está con esta expresión. Listo. Entonces, él aplica la siguiente fórmula. Dice, el peso del granizo es el gamma del granizo, o sea, el peso específico, por un espesor por este coeficiente. O sea, es muy básico, ¿no ve? Tal como vimos en el tema de nieve, es algo que es muy básico porque no hay factores. El único factor es este CS, no hay más. El gamma del granizo, él propone que sean 900 kilos por metro cúbico. Él dice que ha medido algunas tormentas ahí en Chuquisaca y le sale esto, dice. Se ha puesto un balde afuera de una granizada, ha medido un laboratorio y le ha salido esto. Yo creo que está muy mayorado. Sin embargo, podemos considerar, mientras más seguros seamos, tampoco es malo, ¿no? El espesor viene en este caso de acuerdo a la región. En acuerdo a la región, entonces vamos a ver en esta propuesta de Putnam lo que nos decía. Pero había que estudiar esto, había que ver de Senami, ¿no? Un espesor histórico. Y el factor de corrección. En este caso, con un gamma de 900. Un espesor de 15 centímetros, que para Cochabamba es racional en una tormenta de nieve, ¿sí? Y con una pendiente de un techo, una base de 20 y una altura de 1 metro, tenemos un ángulo de 5.7 grados. Aquí está, fíjate el valor del ángulo, como aquí funciona. No me daba, ¿no? En el anterior caso, ¿se acuerdan? En la anterior hojita, aquí me da. Para un techo como este, un techo casi plano de 5 grados, saco de la gráfica, me sale el valor de 1. CS. Por tal motivo, el peso de la nieve por metro cuadrado es 135 kilos por metro cuadrado, o 1.32 kilómetros por metro cuadrado. Una carga significativa, mucho mayor que la carga viva, ¿verdad? No considerar esto es tomar riesgo para el colapso de una estructura, definitivamente, ¿verdad? Muy facilito, no hay donde perderse. Solo que acá lo que le falta es tomar en cuenta las posibles cargas desbalanceadas, o sea, que esté un lado y no en el otro, ¿no? Como vimos en el tema de la nieve. Solo nos plantea esta ecuación nada más, pero algo es algo. El ingeniero Putnam hace lo mismo para el tema del granizo. ¿Qué dice? A partir de la nieve, por ejemplo, para Cochabamba, son a 90 kilos y un espesor de 15 centímetros, calcularíamos el granizo. Pero, dice en esa norma, el granizo pesa más que la nieve. Entonces hay un factor K sub G que le llama, que transforma la nieve en granizo. Entonces dice, la carga de granizo en el terreno es ese factor K sub G por la carga de la nieve. Ahí está. Multiplicas y sale bien una carga terriblemente grande de 2,25 kilos por metro cuadrado. Mucho más grande que la carga
que planteaba el ingeniero de Sucre. Ahora, esta carga es en el T seno. Para colocarla en pendiente, multiplica por un coeficiente K sub A, que toma en cuenta la acumulación. Esto en cubiertas planas. K sub A vale 1 para ciertas condiciones y para otras no. O sea, hay que revisar acá, en esta guía, el valor de K sub A, que aquí te lo explica cómo tienes que calcular. Para un techo normal es 1. Para un techo con parapeto, fíjense la similitud que vimos con el tema de nieve. Aunque no por un triángulo, le pone una carga uniforme. Fíjate, aquí tienes un sector de 1.5 veces la altura. Y KA aquí vale 1.5. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Y para techo con pendiente, KA, en función del ángulo alfa, va variando desde 1 hasta 0. Muy parecido a esta gráfica de C sub S, ¿verdad? Lo mismo prácticamente. Ahora, aquí está también lo mismo que he explicado, está colocado tal cual, lo mismo, para techo con plano, con su parapetito, como techo con pendiente. Y algo interesante que ha aparecido es esto. En Bolivia pasa esto. Tenemos canaletas. Y una canaleta, en vez de ayudar al tema de lo que es granizo, perjudica. Porque aquí se acumula la nieve, un pelo granizo. Y en vez de evacuar rápido y caer hacia el piso, es una suerte de que se va acumulando. Se va acumulando y aquí va aumentando. Entonces aquí es crítico para una canaleta. Entonces, aquí le pongo una distancia B3 y 2/3 de B3. Luego una distancia B3 del ancho total del techo. Y aquí la carga es mayor, más grande. El coeficiente K1 se multiplica en la fórmula anterior. Y K1 está acá, en función del ángulo del techo. Fíjense, de 1 hasta 1.50. Y aquí el K2, que aquí sí es menos, está en función igual del ángulo del techo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Yo aquí tengo un calculito para tomar en cuenta que no tengo canaletas. Y para un ángulo de 5 grados tengo un K1 igual a 1 y K2 igual a 1. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, esta propuesta también toma en cuenta la carga desbalanceada. ¿Qué dice? ¿Qué recomienda? Cargar ambos lados al 100%, estado de carga 1. Luego, cargar 100% en un lado y 50% en el otro. Eso sería el caso número 2 y 3, o sea, una parte a la mitad y otra parte al 100%. Y el 3 y 4 sería, perdón, el 4 y 5 sería 100% en un lado y nada en el otro lado. ¿Qué les parece? Son 1, 2, 3, 4, 5 estados de carga de granizo en este caso. ¿Qué les parece? Tiene nomás su coherencia, ¿verdad? Tiene su coherencia. Entonces, yo aquí tengo una propuesta intermedia. Me gusta mucho lo que hace este señor Putnam, pero también su carga de nieve es muy grande. Mezcla un poquito el tema de la carga de colega de Sucre y el criterio de cargado del colega de La Paz, para tener en este caso una carga que sea correcta. ¿Sí? Esto les voy a pasar para que lo estudien y una tareita más para que lo hagan, ¿ya? Eso es. Estamos ya sobre hora, chicos. Tengo que ir a la universidad. Así que nos vemos hasta el día de mañana, ¿ya? Y por el tema del Classroom subo la grabación como también el materialcito.